Amigos de Plano Informativo, nos encontramos con Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, de visita aquí en San Luis Potosí. Gracias por estar con nosotros. Selene, encantado de estar con ustedes, gracias. Pues asiste al seminario diagnóstico de las elecciones 2018 y pues preguntarle cuál es el diagnóstico que hace el INE de estas elecciones, las elecciones más grandes de México. Bueno, es un diagnóstico sin duda positivo y no se trata de una afirmación producto de la autocomplacencia. Creo que luego de las elecciones más complejas, más grandes, más complejas que enfrentamos con un contexto muy difícil, tanto de seguridad como de descontento democrático, un contexto en donde todas las democracias del mundo están enfrentando, digámoslo así, el desafío de la desinformación, de las noticias falsas, pues la mejor prueba de que son elecciones exitosas es que hoy, digámoslo así, la vida pública transcurre en paz. Finalmente las elecciones son eso, que la conflictividad política pueda procesarse de manera pacífica, de manera institucional, y es lo que hemos tenido, que no haya gente, digámoslo así, agarrándose a pedradas en las calles producto de la elección o de la disputa por el poder político. Es la mejor manera de decir que esta elección fue una elección exitosa. En muchos sentidos, fue exitosa porque a pesar del contexto de inseguridad que preocupaba no solamente a nosotros los mexicanos, sino y a la autoridad electoral, por supuesto, sino también a muchos de quienes como visitantes extranjeros vinieron a México. Y sin embargo, digámoslo así, no hubo ninguna casilla en todo el país que dejara de instalarse por cuestiones de inseguridad y que en consecuencia le impidiera a los ciudadanos poder emitir su voto en libertad. El tema de la paridad, que es una que coloca hoy al Congreso mexicano como el tercer Congreso con mayor porcentaje de mujeres en el mundo, pues es también un logro, digámoslo así, conjunto de la elección. Que hayamos podido tener una elección que hoy es un ejemplo mundial en términos de caso de estudio, de comunicación y de combate a la desinformación, y que finalmente pues haya sido una elección en la que los procesos de fiscalización, a pesar del tamaño, la cantidad de elecciones que se llevaron a cabo simultáneamente, hubiera resultado bien librada, pues es la mejor prueba, creo yo, del éxito de la elección. Este éxito de la elección, bueno, pues lleva también a una tersura en el proceso de transición. ¿Cómo lo está viendo el INE? Bueno, creo que eso comenzó desde la noche misma de la elección. Es decir, y no creo que sea nada más. Hay quien dice, bueno, es que es muy fácil hacer una elección cuando el ganador gana con 30 puntos de ventaja. Bueno, sin duda es cierto. El punto es que esto no es una cuestión de suerte. Es una cuestión de planeación, de trabajo, y evidentemente la contundencia de los resultados pues provocaron el reconocimiento de la derrota, la aceptación de la derrota, cosa que no ocurría desde hace mucho tiempo, por cierto, de quienes no se vieron beneficiados con el voto en las urnas. Esto generó evidentemente un contexto, pues digámoslo así, lo dices bien, terso para la transición de un gobierno a otro. Lo que no significa, sin embargo, que, y eso lo dijimos una y otra vez durante la elección como autoridad electoral, que los grandes problemas que aquejan al país de pobreza, de desigualdad, de corrupción, de impunidad y de inseguridad estén allí. Lo decíamos, insisto, durante la elección. La jornada electoral no es un punto terminal, no es un punto de llegada. La jornada electoral, sin duda, es un momento, digamos así, de una enorme relevancia, digamos, en el momento político de nuestra sociedad, pero el día después va a llegar y nuestros problemas van a estar allí, y para resolverlos todos nos vamos a necesitar a todos. Hoy tenemos una nueva composición de las cámaras, tenemos una nueva composición política, un nuevo equilibrio, digámoslo así, derivado del voto en las urnas, pero lo que sí es cierto es que la magnitud de los problemas creo que reflejan la necesidad, digámoslo así, de seguir asumiendo, como hemos venido ocurriendo en los tiempos recientes, pues el futuro con una vocación democrática. Claro que hay mayorías, y qué bueno que las haya, pero también hay minorías. Y las minorías en democracia tienen que ser tomadas en cuenta, porque eso es lo que define el juego democrático, ¿no? Estos ejercicios como este seminario, como estos diagnósticos que se están haciendo y con lo que menciona la composición de las cámaras y las mayorías, ¿será posible llevarlos a cabo, estas reformas que se requieren? No, bueno, estos seminarios son importantísimos porque permiten un análisis, digámoslo así, desde distintas perspectivas. Desde la perspectiva de la experiencia de las autoridades electorales en la instrumentación de las reglas electorales, pero también de quienes desde la academia
pues analizan, digamos, los fenómenos políticos, incluyendo los fenómenos electorales. Digamos que tienen estos seminarios la virtud de conjuntar dos dimensiones. Una dimensión, la del académico, digo, esto te lo digo ahora sí con una doble cachucha, porque digamos, vengo de la academia y volveré a la academia y ahora me toca cumplir una función electoral. Es decir, una visión más pausada, de mayor aliento, ¿no? Más conceptual, si quieres, con otra visión mucho más práctica, mucho más, digamos, inmediata respecto de los problemas cotidianos que se retroalimentan respectivamente. Y creo que eso es venturoso, sobre todo porque son ejercicios que deben verse como la generación de insumos respecto de una posible ajuste en las normas electorales. Y yo creo que, y esperaría que ojalá y asumiéramos una eventual reforma electoral en el futuro, digamos, desde primero una perspectiva de ajuste, ojalá desde una perspectiva de simplificación de un sistema electoral que es profundamente abigarrado, con regulaciones infinitamente barrocas, que en suma es tan complejo que resulta difícil de entender, no solamente de operar, no solamente de instrumentar, no solamente de poner en práctica, sino también de comprender por parte de los ciudadanos. Y que se vio en la forma de voto, en las formas de voto que había que... Es que creo que ese es un ejemplo muy claro de lo barroco de nuestro sistema electoral. La verdad es que no puede ser. Es difícil de entender. Algo no está bien cuando, teniendo 4 candidatos presidenciales, tú tienes 25 modos válidos para votar. Es decir, la elección tiene que ser algo muy sencillo, porque es algo cotidiano. Es algo con lo que los ciudadanos tienen que cobrar, digamos, familiaridad, y sobre todo es algo que los ciudadanos, las y los ciudadanos, tienen que apropiarse. Difícilmente se van a apropiar de algo incomprensible. Por eso creo que la simplicidad de las normas no está peleada ni con la fortaleza de un sistema electoral, ni con el rigor, digámoslo así, del mismo. Pero creo que, volviendo al punto de tu pregunta anterior, creo que ejercicios como, y eso sería muy deseable, que ejercicios como este deberían ser, como este que hoy se lleva a cabo en el Colegio de San Luis, este ejercicio de diálogo entre autoridades electorales y academia, debería ser visto como una rica fuente de insumos para la discusión de una eventual reforma electoral. La reforma electoral de 2014 fue una reforma que sí, sin duda, fue producto de un gran acuerdo político, pues implicó cambios a muchísimas normas, empezando por la Constitución, pero fue una reforma, digámoslo así, poco incluyente en términos de la reflexión colectiva que se generó en torno a la misma. Fue una reforma, digámoslo así, cuyos objetivos se plantearon desde el principio y prácticamente no se modificaron en su cuajar como normas, como nuevas normas. Y yo creo que ejercicios como este no solamente deberían multiplicarse, sino que deberían ser la fuente principal de los insumos para la eventual discusión legislativa y, por supuesto, la creación, digamos, de las normas con las que regularemos la competencia democrática en el futuro. ¿Será importante la composición que tenga el Congreso, pues que al final de cuentas que es el que estará votándolo, que es de pues Morena, sabemos que tiene pues muchísima, que tiene ahí casi mayoría calificada? ¿Sí? ¿Será importante esto en el Totalmente, en el sobre todo porque hay que pensar una cosa. En democracia la regla de mayoría es la clave para poder decidir. Pero como lo decía Norberto Bobbio, y perdóname, estamos en el Colegio San Luis, soy un académico que está en la función electoral, así que la digresión academicista es inevitable. Norberto Bobbio decía una cosa que vale la pena recordar. Cuando en democracia hablamos de la definición de las que van a ser las reglas del juego democrático mismo, es decir, las reglas que van a regular la competencia por el poder, las reglas que implicarán la definición con la que todos y cada uno de los jugadores tiene que ajustarse, esa definición no es pertinente que sea tomada por una mera mayoría. La definición de esas reglas, insisto, las reglas del juego que competen a todos los jugadores, es, dice Bobbio, la definición democrática que requiere un amplísimo consenso y, de ser posible, como ya ha ocurrido en el pasado en nuestro país, hablando de algunas reformas electorales, la unanimidad de los jugadores. Porque va a ser mucho más fácil que los jugadores que están obligados a jugar conforme a determinadas reglas lo hagan, se ajusten a las mismas, si ellos ven plasmado en esas reglas también parte de su voluntad
de sus intereses y de sus preocupaciones. Creo que estas son las típicas reglas en las que resulta indispensable para pensar en el fortalecimiento y recreación futura de la democracia un consenso lo más amplio posible y no nada más una mera mayoría. Ve a la sociedad preocupada por la democracia y qué hacer para que se preocupe aún más si es así. Yo creo que la sociedad mexicana es una sociedad preocupada por la democracia, pero te diría preocupada por los magros resultados que están dejándole o dándole los gobiernos democráticamente elegidos. Y esto nos debe preocupar a todos, porque la insatisfacción con la democracia es el primer paso para la erosión de esta forma de gobierno y para que eventualmente germinen pulsiones autoritarias. Y creo que lo que no podemos permitirnos es que el desencanto de la sociedad con la democracia, digámoslo así, diluya lo que vimos en elecciones como la pasada. Un todavía existente y comprometido, digámoslo así, vínculo, digamos, compromiso democrático. Y creo que eso hay que atenderlo. Eso no pasa por las reglas electorales, creo que eso es importante decirlo. Lo que hoy está lastimando a nuestra democracia son los grandes problemas estructurales que estaban allí antes de las elecciones, que como te decía, siguen allí después de las mismas, que son los grandes problemas de pobreza, de desigualdad, de corrupción, de impunidad, de inseguridad, que si no los resolvemos tarde o temprano, podemos acabar encontrándonos con una sociedad, digámoslo así, desencantada y poco comprometida con la democracia. Estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo, me parece, pero evidentemente tiene que haber una asunción del riesgo que la democracia, no solo la mexicana, que las democracias en el mundo hoy enfrentan. Pues muchas gracias Al por contrario, estos minutos. gracias. Y pues a estar al pendiente de lo que irá a hacer el INE y pues esta reforma que será necesaria, pues, sin duda. Gracias, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias.